en este tema que hemos titulado con una pregunta: ¿quiénes son los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 11 precisamente. Vamos a leer el versículo 1 primeramente hasta el versículo 3, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Bien, el versículo 1 habla de una caña que se le fue dada, en este caso, en esta visión, a Juan. Me fue dada, dice el versículo 1, una caña semejante a una vara. Bueno, no se trata de una caña de maíz, tampoco de una caña de azúcar, sino se trata de una caña que era un instrumento para medir. Y encontramos alguna referencia de esa caña para que usted tenga una idea en Ezequiel capítulo 40. Ezequiel capítulo 40, dice ahí la escritura en el versículo 3, solo para corroborar que era una caña. ¿Lo tenemos, hermanos? Y llevóme allí, he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de metal, y tenía un cordel de lino en su mano. ¿Y qué más, hermano? Y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Una caña entonces era una medida, era un instrumento para medir. Y bueno, a Juan se dice que se le fue dada una caña semejante a una vara, y me dijo: levántate y mide. Un instrumento de medición. ¿Y qué es lo que iba a medir Juan? El templo de Dios. Ahora, el templo de Dios en el Nuevo Testamento ya no es un lugar, ya no es un edificio. Después de que el Señor Jesucristo habló del templo, que Él dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y Él hablaba no de un templo material, no de un edificio, sino que Él hablaba, como dice ahí la escritura, del templo de su cuerpo. Y vamos a corroborarlo ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 2, versículo 18. Amén. Y los judíos respondieron y dijéronle: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y díjoles: destruir este, no dijo aquel, sino este templo, refiriéndose a él mismo, y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo. ¿Cuál templo, hermano? De su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura
y a la palabra que Jesús había dicho. Ese templo, hermano, se levantó después de 3 días, el templo de su cuerpo. Ahora, ¿quién es su cuerpo? Ahí en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 14, dice ahí la Escritura, versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué quiere decir esto? Os tomaré a mí mismo. Bueno, es que la iglesia es su cuerpo. ¿Dónde dice eso, hermano? Primera a los Corintios capítulo 12 dice claramente que la iglesia es su cuerpo. Capítulo 12, versículo 27. ¿Lo tenemos? Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, hermano, es también llamado templo, ¿sí? Así como Cristo dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré, mas él hablaba del templo de su cuerpo. La iglesia, como parte de Cristo mismo, es llamado templo o es llamada templo. ¿Dónde? Efesios capítulo 2, versículo 20, dice ahí la Escritura, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién es ese templo? La iglesia, hermano, que está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas y que va creciendo para ser un templo santo en el Señor, no de 4 paredes, no un edificio. Dice el versículo 22, en el cual vosotros también sois juntamente, ¿qué cosa? Edificados en ese templo para morada de Dios en espíritu. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, en el Nuevo Testamento nos queda claro, ya después de la resurrección del Señor Jesucristo, nos habla de un templo no de piedras, no de ladrillos, no un edificio, sino el templo que es el cuerpo de Cristo y que es la iglesia de Dios. Ese es el templo de Dios. Y bueno, a Juan en Apocalipsis 11:1 se le dice: levántate y mide el templo de Dios. Bien, esa caña, ese instrumento que se usaba para medir, ¿qué quiere decir? Vamos a ver ahí, hermanos, en Mateo capítulo 7, una escritura muy conocida. ¿Qué quiere decir medir? ¿A qué se refiere medir? Dice ahí el versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos, hermanos? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán ¿a qué, hermano? A medir. Entonces, ¿para qué significa medir? Medir es juzgar, medir es un juicio, hermano. Traer algo a medir es traerlo a un juicio, en este caso a un juicio de Dios. Levántate, volviendo a Apocalipsis 11:1,
levántate y mide el templo de Dios, es decir, tráelo a juicio, que entre a un juicio. Y el altar y todavía confirma esto de quiénes son medidos, quiénes entran a este juicio, y dice, y a los que adoran en él. El versículo 2 dice de Apocalipsis 11, y echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas. Es decir, que lo que está fuera del templo, lo que no es parte de la iglesia, no entra en esta medición, no entra en este juicio. Pues dice, no lo midas, porque es dado a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué quiere decir que la iglesia de Dios, el templo de Dios, entra a un juicio? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 y 18. ¿Lo tenemos? Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. ¿Dónde ha de comenzar el juicio, hermano? Por la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? La iglesia. No pierda esta escritura y vamos a ver ahí a Hebreos capítulo 3, donde nos dice quién es la casa de Dios. Versículo 6. Mas Cristo como hijo sobre su casa. No una casa material, no un edificio de piedra, no. Cristo sobre su casa, la cual casa somos ¿quién? Nosotros, la iglesia, hermano. Si hasta el cabo o hasta el fin retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. La casa somos nosotros. Entonces, volviendo a Primera de Pedro 4, dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué será de aquellos que no entran en este juicio? El mundo dice un dicho, y en esta ocasión o en esa parte creo que es bien dicho, que el buen juez por su casa empieza. Bueno, pues Dios es un buen juez y Él comenzará el juicio por su casa. Él comenzará a medir a su misma iglesia, a su casa, la cual casa somos nosotros. Versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? O dice la versión antigua, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Entonces ahí está, hermano, el juicio comienza por la casa de Dios. Y ese juicio, hermano, puede traernos prueba, puede traernos aflicción, pero es para que nos purifiquemos, es para que nos limpiemos, es para que no seamos condenados con el mundo, porque ahí seguimos siendo parte del templo, seguimos siendo parte de la iglesia. Primera a los Corintios capítulo 11, miren lo que nos dice. Dice en el nombre del Señor Jesús, versículo 31 y 32. ¿Lo tenemos? Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, es decir, entramos a ese juicio que nos hace el Señor como su casa, como su iglesia. Siendo juzgados somos, ¿qué cosa, hermano?
castigados. Quiere decir que si el Señor hace juicio con nosotros, con su iglesia, esto implica ser castigados. Ahí lo dice el texto claramente: siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, para que no se nos tenga por gentil aquello que no entra en este juicio, o aquellos que no entran en este juicio, hermano, serán condenados. Pero el Señor nos castiga, nos hace ese juicio sobre nosotros, porque es la manera en que el Señor nos limpia, nos corrige, nos purifica. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. ¿Lo tenemos? No deseches, hijo mío, ¿qué cosa? El castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Al que ama castiga. ¿Es el castigo de quién, hermano? Del Señor, de parte de Dios. No te fatigues de su corrección, porque sabes que es porque te ama. Porque al que ama castiga, porque quiere que nos corrijamos, quiere que nos limpiemos, quiere que nos purifiquemos. Por esa razón el Señor traerá juicio a su iglesia primeramente, porque Él nos ama. Porque al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bendito el nombre del Señor Jesús. David habla de ese castigo que es para bien, que es de hecho una bendición cuando es recibido, cuando es aceptado. Vamos al Salmo 119, versículo 65. ¿Lo tenemos? Bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame bondad de sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. ¿Qué pasó con David, que ahora dice bien has hecho? Y ahora él se afirma en el Señor diciendo, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, o antes que fuera yo quebrantado, ¿qué dice David? ¿Cómo andaba? Descarriado. ¿Qué es descarriado? Fuera del camino. Descarriado andaba, mas ahora, debido a que yo fui humillado, ahora guardo tu palabra. Dice ahora en el versículo 71, bueno me es haber sido humillado. El Señor, hermano, nos humilla a través del quebrantamiento, nos puede humillar a través del castigo, de la corrección. Y ahora David dijo, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Y ahora mire qué diferente expresa diciendo, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mire el templo de Dios. El templo de Dios entra en ese juicio, porque es menester que el juicio comience por la casa de Dios. Apocalipsis, volviendo al libro de Apocalipsis, mire lo que dice el capítulo 3, versículo 19. ¿Lo tenemos? Hablando el Señor dice, yo reprendo y castigo. ¿Qué hace el Señor? Reprende y ¿qué más? Y castiga a todos los que amo. Sé pues celoso
y arrepiéntete. El castigo es para que nos arrepintamos, y esto aplica no a los que están fuera del templo o de la iglesia, ya entendiendo quién es o qué es el templo. Esto aplica no a los que están fuera del templo, no a los que están fuera de la iglesia, sino esto aplica a aquellos que por alguna causa se han descarriado y necesitan corrección, necesitan afirmarse, necesitan arrepentirse. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios traerá entonces ese juicio primero a la casa de Dios. Y en esta figura de Apocalipsis 11, porque el libro de Apocalipsis trae visiones, trae figuras, trae cosas que representan de una manera, en ocasiones un reino. Por ejemplo, la bestia que habla Apocalipsis, pues no es una bestia literal que vaya a emerger de los mares, no, sino que es un reino. La mujer ramera que aparece en Apocalipsis 17, pues no es una mujer literalmente, no, son figuras que representan, hermano, organizaciones o apostasías. Trae, hermano, figuras, metáforas, y no es la excepción, hermano, los dos testigos, que también son figuras que representan a alguien o aquellos. Vamos a ver a quienes representa estos dos testigos. Dice el versículo 3, volviendo a Apocalipsis 11, versículo 3. En esta ocasión no vamos a pretender terminar todo lo que es este capítulo 11, que habla de los dos testigos. Si es necesario, pues hablaremos en una segunda parte, pero queremos, ¿verdad?, que pueda quedar de la mejor manera posible, entendible, con base en la palabra de Dios. Dice entonces, nos queda claro entonces que el templo de Dios que ha de ser medido, ¿quién es, hermano? La iglesia. Es la iglesia. Y nos queda claro que esa medición y ese juicio entrará en un tiempo específico, que son 42 meses o 1260 días. Versículo 3. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán. ¿Qué es profetizarán? ¿Qué significa profetizar? Traer un anuncio, predicar. Profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Es decir, van a hablar la palabra por 1260 días, que equivale a 3 años y medio. Pero lo van a hacer de una forma muy particular. ¿Vestidos de qué, hermano? De sacos de silicio. Muchos podrán argumentar y tomar, de hecho hay quienes toman literalmente a dos personas o a dos personajes que van a emerger del cielo, y que van a ser dos personas vestidos con mantos, vestidos de manera como hacían los antiguos. Pero no, hermano, vamos a ver quiénes son estos dos testigos y qué quiere decir que van a profetizar vestidos de sacos de silicio. Algunos han pensado en que estos dos testigos son Moisés y Elías, por lo que dice ahí el versículo 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, como lo hizo Elías, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas
convertirlas en sangre, como lo hizo Moisés, que la primer plaga fue convertir las aguas de todo Egipto en sangre. Estos tienen poder para cerrar el cielo, que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. No puede ser, hermano, Moisés y Elías, porque está escrito, hermano, a todos los hombres, según Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido a los hombres. Moisés y Elías fueron hombres, y para ellos también estaba establecido como hombres que mueran una vez y después el juicio. No pueden venir a morir otra vez porque ellos ya murieron. Hay quien argumenta y dice, bueno, ¿y dónde está el cuerpo de Moisés? El hecho de que la Biblia no especifique dónde quedó el cuerpo de Moisés, eso no quiere decir que no haya muerto. Y se basan en lo que dice allá Deuteronomio capítulo 34, Deuteronomio 34, es el quinto libro de la Biblia. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 5. Dice ahí la escritura: y murió allí Moisés, siervo del Señor, en tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y enterrólo en el valle. ¿Quién lo enterró, hermano? Vamos a seguir leyendo. Y enterrólo, aunque ahí está hablando claramente de Dios, y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. ¿Murió Moisés, hermano? Sí, ahí dice que murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro, del luto de Moisés. Dios, hermano, se encargó de enterrar a Moisés. No quiere decir que él no haya muerto, sino que simplemente nadie supo, como dice el versículo 6, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. No que no haya habido sepulcro, no, sino que Dios fue el que lo enterró y nadie supo dónde quedó su cuerpo enterrado. Dios se encargó de sepultarlo. Bien, pero alguien dice también, hermano, que entonces, si no es Moisés y Elías, entonces es Elías y Enoc. ¿Por qué se atreven a decir esto? Bueno, porque aluden que Enoc y Elías no murieron. ¿Será cierto esto? Bueno, vamos a analizarlo en la palabra de Dios. Génesis capítulo 5 habla de Enoc. Y dice en el versículo 22 al 24. ¿Lo tenemos? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y
¿qué dice? Y desapareció porque le llevó Dios. ¿Querrá decir esto que no murió? Bueno, vamos a considerar conforme a la palabra de Dios, hermano. Pues no podemos basarnos en una sola escritura. Mire lo que dice Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No dice que no murió, sino que fue traspuesto para que no viese la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, lo que dice la Biblia, hermano, es que fue traspuesto no para no morir, no, sino fue traspuesto para no ver la muerte. ¿Qué diferencia hay? Bueno, es como si Dios lo hubiera tomado en sus brazos y simplemente evitó que él viera con sus ojos el momento de la muerte. La muerte, hermanos, sin duda es una experiencia a veces dolorosa que nosotros los humanos no quisiéramos pasar por allí. Y el apóstol Pablo dijo ahí en 2 Corintios capítulo 5, refiriéndose a la muerte, no quisiéramos ser desnudados, es decir, no quisiéramos morir. A eso se refiere 2 Corintios 5, versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, es decir, en este cuerpo, gemimos agravados, y dice, porque no quisiéramos ser desnudados, porque al quitársenos el cuerpo, hermano, el cuerpo es la vestidura del alma, y al quitarse el cuerpo o al desprenderse el alma del cuerpo, es como si quedase desnuda. Y a esa experiencia, Pablo dice, no quisiéramos ser desnudados, es la experiencia de morir, sino ser sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. No quisiéramos. Sin duda, la muerte es un episodio que puede ser impactante, doloroso, y precisamente de eso evitó Dios a Enoc, para que no viera el momento de la muerte. Simplemente lo traspuso, lo cruzó del umbral de la muerte, para que no tuviera ese impacto de ver la muerte. Eso es, hermano, lo que realmente la Biblia dice, pero no quiere decir que no haya muerto y que por lo tanto tenga que venir a morir para que se cumpla la escritura de que es menester que todos mueran. Bien, el otro personaje de quien dicen que no murió es Elías. Vamos a ver ahí en segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos ahí al versículo 11. Y aconteció que yendo ellos, es decir, Elías y Eliseo, yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, es decir, a Elías y a Eliseo.
apartó a los dos y Elías subió, ¿a dónde, hermano? Al cielo en un torbellino. Bien. ¿A cuál cielo subió Elías, hermano? Habría que preguntarnos eso primeramente. ¿A cuál cielo subió? ¿Será que Elías así en cuerpo físico, en carne y sangre, subió al cielo, hermano? ¿Al tercer cielo? No, hermano, vamos a ver por qué no. Primeramente, dice que subió al cielo. Habría que ver o considerar en la Escritura ¿a cuál cielo? Pues la Biblia en 2 Corintios capítulo 12, hermano, habla de 3 cielos. Lo hemos enseñado también. Y bueno, damos ahí una repasada de lo que dice 2 Corintios 12, versículo 2 al 4. ¿Lo tenemos? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Para que se hable de un tercer cielo, hermano, es que hay un primer cielo y hay un segundo cielo. Y en el tercer cielo vamos a ver cuál es. Sigue diciendo: y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Entonces el paraíso de Dios, hermano, está en el tercer cielo. Ahora, para que primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 11, donde leímos, dice que Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Dónde, hermano, hay torbellinos? No en el tercer cielo donde está el paraíso de Dios. No. ¿Dónde es donde hay ese fenómeno de torbellinos, hermano? En el primer cielo que menciona la Biblia ahí, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones, debajo del cielo. ¿De cuál cielo? Del primer cielo, porque las naciones moramos, hermano, debajo de este cielo, donde tenemos esta atmósfera terrestre, donde podemos respirar y vivir. ¿Sabía usted que fuera de este cielo no pudiéramos tener vida? No tendríamos oxígeno, nos moriríamos, hermano, al instante. Entonces, hermano, el lugar donde hay torbellinos no es el tercer cielo, sino es, hermano, el primer cielo. ¿Y el segundo cielo cuál será? Segunda a los Corintios, capítulo 4, nos habla de un principio de las cosas que se ven. Segunda a los Corintios 4, versículo 18. ¿Lo tenemos? No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son, ¿qué cosa, hermano? Temporales, mas las que no se ven son eternas. Todo lo que se ve, hermano, si usted ve el cuerpo de su esposo, de sus hijos, ¿sabe que eso es temporal? Pero si usted ve el alma de su esposo, ¿usted ve el alma de sus hijos? No. Sin embargo, el alma sí es de naturaleza eterna. Todo lo que vemos
es temporal, pero lo que no vemos, hermano, eso es eterno. A Dios no lo vemos, Él es eterno. A los ángeles no los vemos, pues los ángeles son eternos. Y el alma, que tampoco no la vemos, es eterna. Jesús dijo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Quiere decir que el alma es de naturaleza inmortal. El cielo, donde vemos la luna, el sol, las estrellas, hermano, también, como es algo que vemos con nuestros ojos, también pertenece al grupo de lo que es temporal. ¿Qué dice ahí Hebreos capítulo 1? Viendo a la carta a los Hebreos en el capítulo 1, mire lo que dice el versículo 10 al 12. ¿Lo tenemos? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Cielos, para hablar en plural, por lo menos se refiere al primero y al segundo. Ellos, ¿quiénes ellos? Los cielos. ¿Qué va a pasar con ellos? Perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como una vestidura los envolverás y serán mudados. Empero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Elías simplemente dice la Biblia que fue llevado por un torbellino al cielo, y ahí también, hermano, desapareció de los ojos de Eliseo. Pero no quiere decir que no haya muerto, porque la palabra de Dios se tuvo que haber cumplido en ellos, que es menester que todos muramos. Está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. No pudieron haber subido en sus cuerpos físicos, porque mire lo que dice ahí 1 Corintios capítulo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre, que es el cuerpo, no pueden heredar, ¿qué cosa? El reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Sin embargo, dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos. Se refiere a morir, mas todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. Es decir, que esta carne y este cuerpo va a ser transformado, porque así tal cual era Elías, así tal cual era Enoc, no pueden heredar el reino de Dios. Versículo 52, seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero esto sucederá, hermano, cada uno en su orden. Miren lo que dice, hablando de esta transformación o de la resurrección, porque esa transformación va a suceder cuando venga el Señor en la resurrección, y los que estén vivos serán transformados. Versículo 23 marca un orden, mas cada uno en su orden. Cristo, ¿en qué lugar, hermano?
las primicias. Esto quiere decir Cristo primero, luego los que son de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta en su venida, hermano. Hasta entonces seremos transformados para que esto mortal sea vestido de incorrupción. Quiere decir, hermano, que a Elías y a Enoc todavía no les tocaba ese lugar, porque Cristo había de ser primero en esa transformación gloriosa. Por eso dice ahí el texto, Cristo las primicias. Colosenses, vamos a ver lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer desde el 15. Versículo 15, lo tenemos, y hasta el 18. El cual es la imagen del Dios invisible, refiriéndose al Señor Jesús, el primogénito de toda criatura. Cuando dice el primogénito, no se refiere al primero de todas las criaturas, no, hermanos, sino se refiere a que él en jerarquía, inclusive ahí está la palabra griega arqué, de donde se deriva jerarquías. Arqué, refiriéndose al primero en lugar, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él, y él, o sea Jesús, es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Versículo 18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos. Cuando dice el primogénito de los muertos, no quiere decir que haya sido el primero en haber muerto, no, por supuesto que no. Antes de Jesús pues ya habían vivido y muerto muchas generaciones. Sino ¿a qué se refiere cuando dice el primogénito? El arqué, es decir, el primero en jerarquía, el primero de todos. Y luego termina diciendo el texto, para que en todo tenga, ¿qué cosa? El primado. Cristo había de ser el primero en subir a los cielos en un cuerpo glorificado y eterno, porque no se puede en un cuerpo que no fuese glorificado y eterno. Cristo había de ser el primero, no se le pudo haber adelantado ni Elías ni Enoc. ¿Sí? No dice que no hayan muerto, sino simplemente, hermano, desapareció de los ojos en el caso de Elías, desapareció de los ojos de Eliseo, porque fue llevado en el cielo en un torbellino. Igual el caso de Enoc, no dice que no haya muerto, sino que la Biblia dice que fue traspuesto para no ver muerte. Entonces descartamos definitivamente que estos dos testigos sean los personajes de Elías y Moisés o de Elías y Enoc. ¿Quiénes son estos dos testigos? Vamos a ver, hermano, la escritura allí en Zacarías capítulo 4, libro del profeta Zacarías, capítulo 4, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios, versículo, vamos a leer desde el 1. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño, y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelero de todo de oro,
con su vaso sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para que las lámparas que están encima de él. Versículo 3, y sobre él, ¿qué había, hermano? 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. 2 olivas. ¿Qué significan esas 2 olivas? Versículo 11. Vamos a leer desde el 11. Hablé más y dije, ¿qué significan estas 2 olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y díjele, ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y respondióme diciendo, ¿no sabes esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué era el aceite, hermano? ¿Para qué se usaba el aceite? Para ungir. Estos son los 2 hijos de unción, podemos decir. Los ungidos. Las 2 olivas. Y es que es lo que nos dice precisamente Apocalipsis 11:4. Estos son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Las 2 olivas. Jeremías capítulo 11. Jeremías 11. Versículo 16. ¿Lo tenemos, hermano? Le dice el Señor, hermano, a Jerusalén. Jerusalén sabemos que es y ha sido la capital de Israel. Quien representa el reino de Israel, pues es Jerusalén. Y le dice, oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó el Señor tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. Oliva verde. ¿Quién es esa oliva verde, hermano? Según esta profecía, y que por cierto aquí la profecía dice que fueron quebradas sus ramas. Israel. Y allá en Romanos capítulo 11 nos habla de la otra oliva, que por cierto sus ramas fueron injertadas después de que fueron quebradas esas ramas de la oliva, fueron injertadas las ramas de la otra oliva. Ahí están las 2 olivas. Romanos capítulo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer ahí la escritura en el versículo. Vamos a leer desde el 13. Porque a vosotros hablo. ¿A quién habla ahí? Gentiles. Por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que son fuera del pueblo de Israel, fuera de la nación de Israel. Nosotros somos gentiles. Versículo 14. Por si en alguna manera provocase a celos a mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos, ¿de cuáles ellos? Bueno, ya el contexto también se refiere, hermano, a Israel. Desde el versículo 1 de este capítulo, primero empieza hablando de los israelitas. Gloria a Dios. Sigo leyendo el versículo 15, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, es decir, de los gentiles, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
que si algunas de las ramas fueron, ¿qué cosa, hermano? Quebradas. ¿Verdad que allá en Jeremías 11:16 dice que fueron quebradas ramas de la oliva? Si algunas de las ramas fueron quebradas y tú, siendo, ¿qué cosa? Olivo silvestre, has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Ahí está, hermano. ¿Quiénes son esas dos olivas? Esos dos candeleros que están puestos para alumbrar. Pues esa era la función de un candelero, alumbrar. ¿Quiénes son? Pues aquí está claramente la Biblia diciendo que son Israel. ¿Y quién más? Y los gentiles, como un solo pueblo, como una sola iglesia. ¿Dónde dice eso, como un solo pueblo? Vamos a ver allí en Efesios capítulo 2. Efesios 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, es decir, los que no éramos de Israel, vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos, ¿qué, hermano? De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos pueblos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, es decir, a los gentiles, y a los que estaban cerca, es decir, a Israel, que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. Nosotros los gentiles, hermano, dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y familia o domésticos de Dios, o los de la familia de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, hermano. Gálatas capítulo 3, versículo 26 nos habla también de estos dos pueblos que ahora son uno, que ahora son la iglesia, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, todos. Y es que anteriormente está refiriéndose a Israel, que estaban bajo la ley. Ahora dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois, ¿qué cosa, hermano? Uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esa diferencia. Ahora somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Ahí está entonces, hermano, los dos testigos. Volviendo a Apocalipsis 11, ya para terminar en esta primera parte de este estudio. 11, versículo 3 dice, y daré a mis dos testigos
No son dos personajes literales, no. Son, hermano, Israel y los gentiles unidos como iglesia, como un solo pueblo. Y ellos profetizarán. Alguien ha dicho que siempre han profetizado, siempre han hablado la palabra. Pero en este tiempo lo van a hacer de una manera muy particular. Profetizarán por 1260 días, que equivalen a 3 años y medio, y lo van a hacer como, hermano, vestidos de cilicio. ¿Para qué se usaba, hermano, el cilicio? Los sacos de cilicio para mostrar aflicción cuando estaban en luto, cuando estaban suplicando en grande aflicción, en una prueba. Para eso se usaba los sacos de cilicio. Y es que en este tiempo, hermano, profetizarán, pero en aflicción, en tribulación, vestidos de saco de cilicio. Y eso lo vamos a ver con más detalle en nuestro próximo estudio. Versículo 4, ahí terminamos. Estas son las dos olivas. Ya vimos la oliva natural y la oliva silvestre, que son Israel y los gentiles, ahora unidos como un solo pueblo, la iglesia de Dios. Y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Damos gracias a Dios por su palabra, hermano, que nos siga enseñando. Vamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, a ponernos en pie y vamos a entonar un canto. Número 457. Permíteme guardar, y vamos a corregir ahí, permíteme guardar tu testimonio. ¿Por qué? Porque no es el testimonio de nosotros, hermano, es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No lo dijo así Juan el apóstol? Que estaba preso en la isla de Patmos por el testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios. 457. Permíteme guardar mi testimonio. Entonamos primero el canto. No me he cansado, Señor, de andar contigo. A cada paso tu amor me inspira más. Hacia la gloria me llevas avanzando. Y como en honor mi ser transportará. Permíteme,
Señor.